Top 5 de cosas que no sabías sobre dilemas morales en mundos distorsionados. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ecos de lo Inexplicable. Hoy les traigo un tema que seguramente va a hacerles explotar la cabeza. Vamos a hablar sobre dilemas morales en mundos distorsionados. Sí, esos mundos donde la realidad es confusa, las reglas cambian y las decisiones que parecen simples se vuelven mucho más complicadas. Porque, ¿alguna vez te has preguntado qué harías si te encontraras en una realidad donde lo que es bueno y malo no está tan claro? Hoy te voy a contar 5 cosas que probablemente no sabías sobre los dilemas morales en estos mundos distorsionados. Prepárate para entrar en situaciones que desafiarán tus creencias más profundas sobre lo que está bien y lo que está mal. Y créeme, no será nada fácil. Así que si te gustan las películas de ciencia ficción, los videojuegos o simplemente reflexionar sobre decisiones éticas complejas, este video es para ti. ¿Listos? Empecemos. Punto 1. La naturaleza de la realidad y el dilema moral. Empecemos con algo fundamental: la naturaleza de la realidad. Imagina un mundo donde las reglas que conocemos, como el tiempo, el espacio o incluso la lógica, no son las mismas que en el nuestro. ¿Cómo tomas decisiones éticas en un lugar así? Piénsalo. Aquí, en nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones basadas en lo que percibimos como real. Si ves a alguien en peligro, sabes que intervenir puede salvarlo. Pero, ¿qué pasa si la realidad está tan distorsionada que no puedes confiar en lo que estás viendo? Por ejemplo, imagina un mundo donde el tiempo corre hacia atrás. Vives el resultado de tus acciones antes de realizarlas. Suena loco, ¿verdad? Si ves a alguien herido, significa que ya cometiste un error o que deberías actuar de alguna manera para prevenir algo que aún no has hecho. Este tipo de dilemas no solo son confusos, sino que nos obligan a replantear una pregunta clave: ¿qué es la realidad? Si no puedes confiar en tus sentidos o en la secuencia normal de causa y efecto, ¿cómo decides qué es lo correcto? ¿Siguen siendo nuestras decisiones éticas si no entendemos completamente las consecuencias? Esto es lo que hace tan fascinantes los dilemas morales en mundos distorsionados. Si la realidad no es fija, nuestras ideas de lo que está bien o mal tampoco lo son. Y eso, amigos, es algo que descoloca a cualquiera. Este es solo uno de los muchos desafíos éticos que enfrentan los personajes en historias de ciencia ficción o videojuegos. ¿Te imaginas cómo reaccionarías tú en una situación así? Bueno, aún nos quedan 4 cosas más por descubrir. Así que sigamos. Punto 2. El relativismo moral en mundos distorsionados. Pasemos ahora al segundo punto: el relativismo moral. En un mundo distorsionado, las reglas pueden ser completamente diferentes a las que conocemos. Lo que aquí consideramos inmoral, en otro mundo podría ser visto como algo aceptable, o incluso virtuoso. Imagina, por ejemplo, un mundo donde la violencia es la única forma de sobrevivir. En nuestra realidad, matar o usar la fuerza está mal visto. Pero en ese lugar, la violencia podría ser una necesidad, algo que la sociedad no solo tolera, sino que aplaude. Entonces, la gran pregunta es: ¿adaptarías tu moralidad a las reglas de ese mundo o seguirías fiel a tus propios valores? Este es el dilema del relativismo moral. La idea de que lo que es bueno o malo puede depender completamente del contexto cultural o de las circunstancias. Si estás en un mundo donde robar es la norma, ¿seguirías resistiéndote porque aquí consideramos que robar es inmoral, o te adaptarías? Un ejemplo claro lo vemos en muchas historias de ciencia ficción o videojuegos. En algunos de estos mundos, las decisiones que parecerían crueles en nuestra realidad son simplemente parte de la vida cotidiana. Como en el videojuego The Last of Us, donde los personajes a menudo tienen que tomar decisiones inmorales para sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Lo interesante aquí es que estas situaciones nos fuerzan a cuestionar si la moralidad es verdaderamente universal o si puede cambiar dependiendo del entorno.
¿Es nuestra moral algo absoluto o solo una construcción social que cambia según las circunstancias? Este tipo de dilemas nos muestran lo frágiles que son nuestras creencias sobre lo correcto o incorrecto, y nos hacen preguntarnos, ¿qué harías tú en un mundo donde lo que aquí es inmoral, allí es necesario? Este es el tipo de preguntas que los mundos distorsionados nos plantean. ¿Cederías a las reglas de ese nuevo mundo? ¿O mantendrías tus propios valores morales, aunque eso te pusiera en peligro? Un dilema que sin duda nos deja pensando. Punto 3. Dilemas de identidad y moralidad. Vamos con el tercer punto, uno que te hará pensar mucho más sobre ti mismo. Los dilemas de identidad y moralidad. Ahora bien, cuando hablamos de identidad, ¿qué define realmente quiénes somos? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestras experiencias? ¿O tal vez nuestros valores? Pero en un mundo distorsionado, donde las reglas de la realidad no son claras, nuestra identidad también puede verse alterada. Imagina que en ese mundo no eres exactamente la misma persona que eres ahora. Tal vez tus recuerdos cambian, o incluso tu forma física. ¿Seguirían siendo válidos los mismos principios morales que tienes hoy? Este tipo de dilema aparece mucho en historias de ciencia ficción. Un ejemplo famoso es el de Blade Runner, donde los replicantes que tienen memorias implantadas se preguntan si esas memorias falsas invalidan su derecho a ser tratados como seres humanos. Si tus experiencias no son reales, ¿puedes seguir tomando decisiones morales de la misma manera? O imagina que en un mundo distorsionado, te encuentras con una versión de ti mismo que ha tomado decisiones completamente opuestas a las tuyas. Esa versión distorsionada de ti, ¿sigue siendo tú? ¿Y serías responsable por las decisiones que esa otra versión ha tomado? Es aquí donde la identidad y la moralidad chocan de frente. ¿Tus principios siguen siendo los mismos si tu percepción del yo cambia? ¿O es tu identidad lo que determina qué decisiones morales tomarías? Este tipo de dilema no solo aparece en películas o videojuegos, sino también en temas como la realidad virtual o los mundos alternativos. Si entras en un mundo donde no eres completamente tú, ¿sigues siendo moralmente responsable de tus actos? Este es uno de los dilemas más profundos que los mundos distorsionados nos presentan. La relación entre identidad y moralidad no es tan sencilla como parece, y cuestiona nuestras nociones de responsabilidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué harías si no estuvieras completamente seguro de quién eres en ese momento? Punto 4. Dilemas morales en situaciones de poder absoluto. Y ahora llegamos a un tema delicado. Los dilemas morales que surgen cuando tienes poder absoluto. Piensa en esto. Si pudieras hacer lo que quisieras, sin límites y sin consecuencias, ¿qué harías? Tener poder absoluto suena como un sueño, ¿verdad? Pero aquí es donde entra el dilema moral. Cuando nadie te puede detener, cuando no hay consecuencias, ¿seguirías tomando decisiones éticas? ¿O te dejarías llevar por la tentación de hacer lo que te convenga a ti, sin importar el daño a los demás? Un gran ejemplo de esto es la serie Black Mirror. En el episodio USS Callister, el protagonista tiene poder total sobre un mundo virtual y sus habitantes. Aunque ellos no son reales en el sentido físico, tienen conciencia. ¿Es moral tratarlos como simples personajes cuando tienen sus propios pensamientos y emociones? ¿Dónde trazas la línea entre lo que es justo y lo que es abuso de poder? Este tipo de dilema también aparece en videojuegos como The Sims o Minecraft, donde los jugadores pueden controlar completamente el entorno y las acciones de los personajes. Si tus decisiones no tienen consecuencias en el mundo real, ¿sigues siendo responsable de lo que haces? ¿O el poder absoluto te transforma en alguien que actúa sin ética? El filósofo Lord Acton dijo una vez: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es lo que enfrentamos en los mundos distorsionados. Cuando tienes el control total, la verdadera pregunta es si podrías resistirte a abusar de ese poder. ¿Mantendrías tus valores o caerías en el lado oscuro?
En situaciones donde puedes hacer todo, es cuando tu moralidad realmente se pone a prueba. Porque cuando no hay consecuencias, la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa. ¿Qué harías tú si fueras un dios en un mundo donde todo está bajo tu control? Este es el dilema final. Con poder absoluto, ¿tienes la fuerza de voluntad para mantenerte ético o sucumbirías a la tentación? Algo en lo que definitivamente vale la pena pensar. Punto 5. El sacrificio individual por un bien mayor. Finalmente, llegamos a uno de los dilemas más clásicos y complicados: el sacrificio individual por un bien mayor. Este dilema aparece constantemente en mundos distorsionados y nos obliga a cuestionarnos cuánto valoramos una vida individual en comparación con el bienestar de muchos. Imagina un escenario donde tienes que decidir si sacrificar a una persona inocente para salvar a miles. En el mundo real, esto ya sería una decisión prácticamente imposible. Pero en un mundo distorsionado, donde las reglas no son claras y el futuro es incierto, ¿cómo decides? Un ejemplo perfecto de esto es la película The Matrix. Neo, el protagonista, tiene que decidir entre salvar a una sola persona o luchar por el bien de toda la humanidad. ¿Hasta qué punto es moral sacrificar a alguien que amas para salvar al resto? Y más importante aún, ¿quién tiene el derecho de decidir quién vive o muere? Este dilema también es central en muchas historias de videojuegos. En Mass Effect, por ejemplo, el jugador debe tomar decisiones que afectan la vida de muchos, incluso si eso significa sacrificar personajes clave o aliados cercanos. Estas situaciones nos llevan a enfrentarnos cara a cara con nuestra propia ética. ¿Qué es más importante, el bien mayor o la vida individual? En mundos distorsionados, este tipo de dilema se vuelve aún más complejo, porque los resultados no siempre son claros. ¿Y si sacrificas a alguien pensando que salvarás a muchos, pero al final todo sale mal? Aquí entra en juego la incertidumbre. Nunca puedes estar completamente seguro de que tu sacrificio servirá para el bien mayor. ¿Tomarías el riesgo? Este tipo de dilemas morales no solo nos hacen cuestionar nuestras creencias sobre el valor de la vida, sino también sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por el bienestar común. En muchos mundos distorsionados, la opción de no hacer nada también tiene consecuencias. Entonces, ¿tomarías la decisión de sacrificar a uno por muchos? ¿O intentarías encontrar una tercera vía? En última instancia, el dilema del sacrificio individual por un bien mayor nos obliga a preguntarnos: ¿podemos justificar cualquier acción si creemos que el fin lo justifica? Un dilema moral que sigue siendo tan actual como perturbador. ¿Te ha gustado? Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por los dilemas morales en mundos distorsionados. A lo largo de estos 5 puntos, hemos visto cómo las reglas de la moralidad pueden volverse borrosas cuando la realidad, la identidad o incluso el poder absoluto entran en juego. Pero más allá de ser solo elementos de ficción, estos dilemas nos invitan a reflexionar sobre algo muy importante. ¿Qué haríamos nosotros en situaciones similares? Lo interesante de estos dilemas es que no solo son relevantes en los mundos ficticios. Nos hacen preguntarnos: ¿y si existen otras dimensiones o realidades paralelas, donde las reglas son completamente diferentes? ¿Seguirían funcionando nuestros principios morales tal como los conocemos? ¿O tendríamos que adaptarnos a nuevas normas? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que estos dilemas morales nos desafían a pensar más allá de lo que está justo frente a nosotros. Nos hacen cuestionar lo que consideramos correcto o incorrecto, y al final del día, nos empujan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si te encontraras en uno de estos mundos? ¿Cambiarías tus valores o te mantendrías firme sin importar las consecuencias? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides darle un like para apoyarnos y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Así no te perderás ningún contenido fascinante como este.
Y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos si crees que ellos también disfrutarían de estos dilemas morales tan retorcidos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos aún más mundos increíbles y preguntas que nos pondrán a todos a pensar. Hasta pronto.